Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les explicaré lo que es la introducción a sistemas operativos. ¿Ya? Lo que es un sistema operativo, primero que nada, ¿qué es un computador? Un computador es una máquina electrónica que procesa los datos a gran velocidad. Recibe datos a través de periféricos o dispositivos de entrada de datos, como puede ser teclado, mouse, ya, micrófono. A través de los dispositivos de entrada, el computador recibe datos. Luego procesa bajo el control de un programa y devuelve esos datos procesados a un medio de salida, que puede ser monitor, impresora. Entonces, un computador es eso, un computador, ¿qué es lo que hace? Recibe datos. ¿A través de qué? A través de los periféricos de entrada, como por ejemplo teclado. Esos datos los procesa bajo el control de algún programa. Ese programa puede ser Word 2016 o cualquier aplicación. En este caso, por ejemplo, si voy a hacer una carta, si voy a escribir una carta, voy a usar Word. Pero si voy a escribir una planilla de sueldo, donde voy a realizar cálculos, suma, resta, multiplicación, división, seguramente voy a usar Excel. Entonces, para cada tarea que realice uso una aplicación, dependiendo qué tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un dibujo, seguramente voy a usar, puedo usar Paint, por ejemplo, si recién estoy comenzando aprendiendo, por decir, a usar la computadora, entonces puedo usar Paint para poder dibujar. Entonces, esos datos que uno los procesa, por ejemplo, por decir la carta que estoy escribiendo en Word, entonces si esa carta que estoy escribiendo quiero mandarlo a imprimir, entonces voy a usar un medio o un dispositivo de salida, que sería monitor, en este caso impresora. Por decir, si la carta que estoy escribiendo, entonces si yo no tengo pantalla, no tengo monitor, entonces no hay donde mostrarlo. Monitor es un dispositivo de salida de datos, impresora también. ¿Ya? Entonces el computador, un computador, entonces es eso, esa es su definición. ¿Ya? Procesa datos a gran velocidad, recibe esos datos procesados a través de periféricos de entrada. Luego los procesa bajo el control de algún programa, que puede ser Word, puede ser Excel, Paint, y devuelve esos datos procesados a un medio de salida, que puede ser monitor o puede ser impresora. ¿Ya? Bien, eso es la definición de un computador. No se olviden, procesa datos a una gran velocidad, ¿ya? Recibe datos a través de los periféricos o dispositivos de entrada, luego los procesa bajo el control de algún programa y devuelve esos datos procesados a un medio de salida, que puede ser una impresora. Bien, los componentes de un computador. Un computador está compuesto de dos componentes, ¿ya? Uno de los componentes es hardware. ¿Ya? Te voy a disminuir el tamaño un poquito. Uno de los componentes que tiene es el hardware y otro de los componentes que tiene un computador es el software. O sea, un computador sí o sí, si no tiene software, no funciona ese computador. ¿Ya? Ni siquiera vamos a poder encender, no vamos a poder hacer nada. Pero ese software funciona en hardware. ¿Qué es hardware? Hardware corresponde a todas las partes físicas tangibles de un computador. ¿Ya? Todo lo que es la parte física, como el monitor, por ejemplo, este es el monitor, ahí dice monitor, el mouse, teclado, todo lo que ustedes puedan ver, tocar de un computador se llama hardware. ¿Ya? Hardware. El CPU, este es el CPU. Dentro del CPU hay otros componentes como el disco duro, ya, por ejemplo, este de acá que es el quemador de CD, tiene una fuente de alimentación, tiene una tarjeta, placa base es la tarjeta madre que está dentro del CPU, ¿ya?
Entonces tiene una memoria RAM, tarjetas de expansión como las tarjetas de video, ¿ya? Fuente de alimentación, que es la fuente de poder. A través de esto alimenta la energía eléctrica al CPU. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes puedan ver, tocar de una computadora se llama hardware. La parte física se llama hardware. ¿Ya? Y software es la parte lógica, y dice, se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador. ¿Ya? Hardware es la parte lógica, está compuesto por los software. Software está compuesto por diferentes aplicaciones. En este caso hay aplicaciones, dice, tales como aplicaciones, sistemas operativos, lenguajes de programación, o sea, software. Hay varios tipos de software. Software de aplicación, software de sistemas operativos y software de lenguajes de programación. ¿Ya? Los software de aplicaciones son como, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, ¿ya? Cualquier aplicación que ustedes conozcan, donde ustedes les permite realizar alguna tarea en específico. Por ejemplo, Word, ¿para qué me sirve? Para crear documentos. Y en ese documento, ¿qué puedo hacer? Puedo escribir cartas, informes, manuales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con formato, ¿no? Insertar tablas, gráficos, imágenes. Entonces, puedo crear documentos. En cambio, Excel me permite crear libros, hojas de cálculo, donde puedo realizar todo tipo de cálculos. Todo lo que es sumar, restar, multiplicar, división, funciones, tiene sus propias funciones ya definidas, donde puedo realizar diferentes cálculos. Y PowerPoint para crear presentaciones, cuando ustedes quieran. Por ejemplo, esta es una presentación, ¿ya? Si por ejemplo lo ejecuto mi presentación, lo veo en la pantalla grande, pero una presentación también puede tener animaciones. En este caso, no tiene animación, ¿ya? Entonces, pero me permite poner textos, colores, fondos, imágenes, animaciones, todo eso puedo hacer en PowerPoint. ¿Ya? Me permite crear una presentación de PowerPoint. Entonces, estos son aplicaciones, se llaman aplicaciones. ¿Por qué? Porque me permite realizar una tarea en específico. Ya las herramientas que tienen, los comandos que tienen, a través de esos comandos puedo realizar tareas, ¿no? Como por ejemplo aplicar formatos. ¿Ya? Entonces, eso son las aplicaciones, software de aplicación, así se llama, software de aplicación. Pero también tenemos software de sistemas operativos. ¿Ya? Los software de sistemas operativos son software base de un computador. ¿Ya? O sea que un computador, si ustedes por ejemplo se compran por parte de su computador, monitor, su CPU, su tarjeta, su disco duro, su procesador, todo por parte, la parte física, así me lo compro. Una vez que se arma el computador, después de que se termine de armarlo, entonces lo primero que hace un técnico en computadora, el que se encarga de mantenimiento y reparación de las computadoras, de armar las computadoras, ya ese es un técnico de computadoras. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Lo primero que hace es instalar un sistema operativo. ¿Ya? Un sistema operativo. Entonces, tenemos diferentes sistemas operativos. Tenemos, por ejemplo, de Microsoft, Windows. ¿Ya? Windows. Y hay varias versiones de Windows, ¿no? Antes, por ejemplo, había el Windows 95, Windows 97, Windows 7, Windows 8, Windows 10, el que tengo yo aquí instalado en mi computador es el Windows 10. ¿Ya? Y así también hay Linux, también tiene diferentes versiones. ¿Ya? Es más que todo, algunas empresas lo manejan. Ya es muy parecido a Windows, tiene igual, o sea, todo lo que yo puedo hacer en Windows, como por ejemplo, o sea, ¿para qué me sirve Windows? ¿En qué lo uso? ¿Para qué me sirve Windows? Windows, a través de Windows nosotros podemos interactuar con el computador. O sea, si yo no tengo sistema operativo en mi computador, no hay forma de interactuar con el computador. O sea, sí o sí debo tener mi computador, después de ser armado,
se debe instalar un sistema operativo. Si no hay sistema operativo, no puedo hacer nada, no voy a poder iniciar, no voy a tener este menú, esta barra, este se llama barra de tarea, este se llama el menú inicio, ¿ya? Entonces no voy a tener toda esta interfase que tengo, no tengo. Por ejemplo, voy a minimizar mi ventana, minimizo mi ventana y tengo aquí el escritorio de Windows, este es el escritorio de Windows, ni siquiera voy a poder ver este escritorio. Entonces nosotros a través de este escritorio de Windows podemos interactuar con nuestro computador. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo en mi escritorio de Windows? En mi escritorio de Windows tengo toda esta información. Carpetas, algunos son carpetas, otros son archivos, otros son iconos de Windows, como por ejemplo este equipo. A través de este equipo yo voy a poder ver la información que tiene mi computador. Esta es la papelera de reciclaje, es como un basurero. Por ejemplo, ahí en su computador, ustedes siempre, o sea, cuando instalan Windows, sí o sí tienen este equipo, dependiendo qué versión de Windows hayan instalado también. En mi caso es el de Windows 10. Ya la papelera de reciclaje es como un basurero. Cuando a ustedes no les sirve algo, por decir, si este no me sirve, entonces agarro y lo boto a la papelera, ¿no? Entonces va a estar ahí. Y en algún momento, cuando ustedes, por ejemplo, quieran eliminar lo que tiene la papelera, botón derecho, vaciar papelera de reciclaje. Entonces lo elimina todo lo que tiene la papelera. Es como cuando viene el camión del basurero, agarra, se lo lleva a su basura, ¿no? Y entonces ya su basurero, ustedes ya está vacío, ¿no? Entonces, si se lo llevó el camión del basurero, no voy a poder recuperar mi basura, ¿no? Entonces es algo así. La papelera, tómenlo en cuenta que es como un basurero, donde se almacena todo lo que no me sirve, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo eliminar, hay diferentes formas de eliminar archivos y carpetas. Pero por el momento que esta es la papelera, almacena los archivos, carpetas eliminados. Y este me permite ver toda la información de mi computador, ¿ya? Me permite acceder, ver la información de mi computador. Y así hay muchos iconos, estos se llaman carpetas, y hay otros que son accesos directos. Estos que tienen la flechita se llaman accesos directos. A través de eso puedo acceder directamente a una aplicación o puedo acceder directamente a una carpeta. Los accesos directos son como archivos de enlace, que están enlazados con algún archivo, una carpeta, una dirección de internet, ¿ya? Por el momento, estos se llaman, que tienen la flechita, son accesos directos. Estos se llaman carpetas, pero también puedo tener documentos. Ahorita aquí en el escritorio no tengo ningún documento, pero puedo crearme rápidamente un documento haciendo clic derecho, nuevo. Aquí, por ejemplo, todo esto me permite crear archivos. Voy a crear este documento, voy a ponerle datos. Entonces, este es un archivo, carpetas, papelera, este equipo, ¿ya? Entonces, todo esto se llama iconos. Todo esto se llama iconos, ¿ya? Y cuando abren cualquier ventana, por decir, si yo abro Word, aquí en la parte inferior, en la barra de tareas, tengo Word, voy a hacer un clic, ¿ya? Abro Word, esta es la ventana de Word. Documento en blanco, un clic en documento en blanco, y voy a restaurar mi ventana. Arriba a la derecha, para restaurar. Clic, el mismo botón maximiza, este botón, clic a maximiza. Y este botón para cerrar, este botón para restaurar o para maximizar. Entonces voy a restaurar. A esto se llama ventana. Esto es ventana. Se llama ventana. Pero si abro, por ejemplo, voy a abrir datos, doble clic. Este también se llama ventana. Esto es ventana. ¿Pero qué ventana es este? Esta es ventana de bloc de notas. Datos.txt, bloc de notas. ¿Ya? Esta es mi ventana de bloc de notas. Aquí yo puedo escribir texto. Aquí también puedo escribir texto. Esta es la ventana de Word, ¿ya? ¿Qué más tengo? También tengo ventanas de carpetas. Si abro esta carpeta, por ejemplo, nueva carpeta, doble clic. Este es una carpeta. Esta carpeta me muestra, todo esto es su contenido de esa carpeta, ¿ya? Pero también esto es una ventana, ¿ya? Voy a minimizar con este botón, minimizo, y luego minimizo. Y cuando minimizo, se pone aquí en la parte inferior. Aquí fíjense, en la parte inferior, en la barra de tareas, esto se llama barra de tareas.
En la barra de tareas tengo eso que está abierto. Documento 1 Word está abierto. Si hago clic, muestro. Con un clic minimizo. Con un clic muestro. Clic, minimizo. ¿Sí? Y este es Camtasia con lo que estoy grabando. Y este es la presentación de PowerPoint que les estaba mostrando. ¿Ya? Entonces todo esto se llama ventana. Es una ventana. Bien, ahora todo lo que les estoy mostrando, todo lo que les he mostrado, los iconos, el menú, este menú, o cuando quiera iniciar un programa, por ejemplo, yo quiero abrir la calculadora, CALC, aquí está la calculadora. ¿Para qué me sirve la calculadora? Para hacer cálculos, como cualquier calculadora. Si ustedes quieren sumar, restar, multiplicar, dividir, entonces uso la calculadora, como cualquier calculadora que ustedes conozcan. Sumo, ¿no? Puedo escribir números, puedo dividir, este es dividir, multiplicar, restar, sumar, igual. ¿Ya? Lo voy a minimizar, minimizo. Entonces, fíjense, cuando hago clic aquí me muestra un menú. ¿Ya? Me muestra un menú. A través de ese menú voy a poder escribir y buscar algún programa. Por ejemplo, blog, ahí está. Entonces, esta interfaz que les estoy mostrando, todo esto, ¿quién es el que me permite ver todo lo que estoy mostrando? Como el escritorio, los iconos, el menú, las ventanas. Todo esto me permite ver este sistema operativo, el sistema operativo Windows 10 en mi caso. Yo tengo instalado el Windows 10. Entonces, el sistema operativo Windows 10 es el que me permite interactuar con el computador. O sea, es como un intermediario. El sistema operativo es un intermediario entre el usuario, que soy yo soy el usuario, y la computadora, que sería mi computador que estoy ahorita usándolo. ¿Ya? Es un intermediario, porque si no tengo sistema operativo, no tengo todas estas opciones, no voy a tener ventanas, no voy a tener programas, no voy a poder agregar ningún otro programa. Es más, ni siquiera van a poder encender su computador. Ni siquiera van a poder encender, no va a cargar nada si no tienen primeramente el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, este es similar a Windows, ¿ya? Similar. Igual me va a mostrar información. ¿Ya? Este también es un sistema operativo. Entonces hay diferentes tipos de sistemas operativos de diferentes empresas. Este es el que generalmente lo manejan todos, casi todos los usuarios lo manejan. ¿Ya? Aunque también se puede instalar sistemas operativos en el computador. Puedo tener incluso 2 sistemas operativos en mi computador. ¿Ya? Entonces eso es un sistema operativo. Un sistema operativo es el que, ahorita lo vamos a leer la definición de qué es un sistema operativo. Por aquí tengo una definición. ¿Ya? Un sistema operativo, aquí dice, es un intermediario entre el usuario y el ordenador. El usuario soy yo, el ordenador es la computadora. ¿Ya? Dice, conjunto de programas destinado a permitir la comunicación usuario-ordenador. ¿No? Se inicia al encender el ordenador, o sea, cuando inician el computador y bien presionan el botoncito Power del computador es cuando carga su sistema operativo. ¿Ya? Gestiona los dispositivos físicos del ordenador, dice. O sea, el mouse, el teclado, sus parlantes, sus micrófonos, todo, la impresora, es el sistema operativo, hace que reconozca todos esos dispositivos. ¿Ya? Después dice, gestiona las tareas de usuario. El más popular es Windows de Microsoft, basado en ventanas. Por ejemplo, Windows es, si en inglés es ventana, Windows. Entonces su nombre es Windows, muestra la información en ventanas. Ahí dice basado en ventanas. También podemos decir que es un intermediario entre el usuario y la computadora. También una definición por acá me tengo, no sé si esto. Podemos decir también que el sistema operativo es el que administra, gestiona todo lo que es la parte de hardware, que es hardware y software. Administra, controla todo lo que es hardware y software de su computador. Ya, no se olviden, eso es un sistema operativo. Muy bien, entonces eso es un sistema operativo y vamos por acá. Lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es igual
es un programa donde ustedes pueden crear nuevos programas. A través de los lenguajes de programación ustedes pueden crear nuevos programas. Tendríamos que aprender el lenguaje algún lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, hay varios lenguajes de programación: Java, Visual Basic, C#, PHP. Podemos también decir un lenguaje, como dice ahí, lenguaje de programación. Podemos comparar tal vez con nuestro lenguaje que tenemos nosotros, el lenguaje español, inglés, ¿no? Alemán, hay inglés, francés, portugués, son diferentes lenguajes, ¿no? Entonces aquí más o menos podríamos compararlo un poco con eso. Ya un lenguaje de programación me permite crear nuevos programas, pero ¿en qué cambia de un lenguaje a otro? En la sintaxis, ¿ya? Entonces, ¿y qué es programar? ¿Qué es programación? ¿Ya? Programar, como les dije, es darle instrucciones al computador. ¿Ya? Eso es lo que hacen los programadores de computadora. Les dan instrucciones al computador para que resuelva algún problema. Pero para darle instrucciones al computador debo aprender un lenguaje de programación. Cualquiera de estos lenguajes. No son los únicos, hay muchos lenguajes de programación. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué puedo hacer sabiendo un lenguaje de programación? Sabiendo la sintaxis de un lenguaje de programación, crear nuevos programas. ¿Ya? Crear nuevos programas, nuevas aplicaciones, sistemas de bases de datos, no sé. Entonces, la cosa es que con los lenguajes de programación les permite crear nuevos programas. ¿Ya? Eso es entonces los diferentes tipos de software. ¿Ya? Software es la parte lógica del computador. Son todo lo que compone los programas, aplicaciones, sistemas operativos, lenguajes de programación, los programas de juego. ¿Ya? Cualquier programa que ustedes conozcan en un computador que se llama software. Y la parte física del computador que se llama hardware. ¿Ya? Bien. Bueno, les estaba explicando de software. Aquí también tienen, que es un software. Aquí dice software de sistemas operativos. Básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones. También provee una interfaz ante el usuario. Interfaz se refiere a que las ventanas, las barras de tarea, los iconos, todo eso, a eso se refiere. En la figura siguiente se muestra uno o más software en ejecución, en este caso con ventanas, iconos, menús, componen la interfaz gráfica que comunican la computadora con el usuario y le permite interactuar. Entonces, sin el sistema operativo no voy a poder interactuar con el computador. ¿Ya? Es un software base de la computadora, administra, dice, y controla todo el funcionamiento, tanto del hardware como el software. Eso es un sistema operativo. Pregunta de examen: ¿qué es un software? ¿Qué es un sistema operativo? No se olviden, les voy a preguntar en el examen. Y este es el escritorio de Windows, que ya hace rato se los he mostrado. Este es el escritorio de Windows. ¿Ya? Si minimizo mi ventana, este es mi escritorio de Windows. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo en mi escritorio de Windows? Tengo iconos, estos se llaman iconos. ¿Qué más tengo? Tengo ventanas, fíjense aquí dice ventana. Tengo menú. Tengo la barra de tarea, en la parte inferior, barra de tarea. Menú inicio, este es el botón inicio, desde donde puedo iniciar programas. Y el fondo de escritorio. Esos son elementos del escritorio. ¿Ya? Se llaman elementos del escritorio. ¿Qué más? También tenemos, el hardware consta en dos áreas, dice. Tiene la unidad central de proceso y los periféricos. La unidad central de proceso, o CPU también se llama, y los periféricos. La CPU, siglas en inglés de la unidad central de procesamiento, así se llama.
unidad, así se llama, esta U quiere decir unidad central de procesamiento, ¿ya? Es el componente fundamental de un computador encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y procesar datos. Entonces, es el encargado de ¿qué? De interpretar y ejecutar instrucciones. Hace rato, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, le damos la instrucción, qué sé yo, de seleccionar, por decir, de cortar, de pegar, de calcular, no sé. Entonces, todas esas instrucciones que uno le da como usuario, entonces el procesador es el encargado de interpretar todas las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, el hacer clic, el seleccionar, el ponerle negrita, ¿ya? Todas esas acciones los interpreta, los ejecuta, esas instrucciones que le damos, ¿ya? Y los procesa. De eso se encarga la CPU, de procesar la información, interpretar, ejecutar, procesar los datos. Y el microprocesador es el cerebro de la computadora, es el encargado de realizar las operaciones lógicas. Este es un microprocesador, les muestro. Este es un microprocesador. Este microprocesador está dentro del CPU. ¿Y cuál es el CPU? El CPU es la caja que ustedes ven aquí. Este es el CPU. Dentro del CPU hay uno que se llama microprocesador, ¿ya? Y este microprocesador. Imagínense que el microprocesador es como el cerebro de la computadora, es como el cerebro. Por ejemplo, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? A través de nuestro cerebro procesamos la información. Cuando hacemos cálculos de suma, resta, multiplicación, cuando decidimos, es nuestro cerebro el que trabaja. Lo mismo el computador, tiene un cerebro y ese cerebro se llama microprocesador, así se llama, ¿ya? Microprocesador. Y tiene una velocidad de procesamiento. Hay procesadores, por ejemplo, de 3.40 GHz. Hay procesadores que son Intel Core de 2.40 GHz. También hay procesadores Intel velocidad de procesamiento. Antes, por ejemplo, había procesadores de 500 MHz, 600, 800 MHz, ¿no? Ahora son arriba de gigahertz, ¿ya? Dice, la unidad de control es la parte... No, antes de eso, por favor, vamos a irnos atrás, aquí, ¿ya? Entonces, el microprocesador es el cerebro de la computadora, es el que realiza todas las operaciones lógicas, comparación de datos, ¿ya? O sea, por decir, si yo les digo 2 es mayor a 3, seguramente ustedes me dicen que 2 no es mayor a 3, es falso. Entonces, si yo escribo en Excel, por ejemplo, igual 2 mayor a 3, igual Excel me devuelve que eso es falso. ¿Por qué? Porque el microprocesador está diseñado de esa manera, ¿ya? Entonces, igual el computador sabe que cuando yo ponga 2 mayor a 3 es falso, porque así está diseñado, tiene sus operadores lógicos, mayor, menor, igual, diferente. A través de sus operadores lógicos, entonces, nos devuelve, sabe que 2 no es mayor a 3. ¿Ya? Entonces, dice, de nuevo lo vamos a leer, es el que realiza las operaciones lógicas, comparación de datos, aritméticos. Por ejemplo, cuando yo multiplico 2 por 2 es 4. Entonces, tiene sus operadores aritméticos para realizar suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y todas las operaciones que nosotros querramos. Envuelto en una carcasa que rodea una lámina de silicio para protegerse de agentes externos e insertado en un zócalo de la tarjeta madre. La tarjeta madre es esta, les voy a mostrar cuál es la tarjeta madre. Esta es una tarjeta madre. Y el microprocesador viene aquí, en esta parte. Y ahí está insertado el microprocesador. Esta tarjeta madre tiene otros zócalos, también se llama, donde se insertan, por ejemplo, aquí vienen las memorias. Y las memorias son estos. ¿Ya? Primero, estos son los microprocesadores, ¿no? ¿Ya? Ya sabemos que el microprocesador es el cerebro de la computadora. ¿Ya? Luego tenemos la memoria. Hay dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM.
¿ya? La memoria RAM quiere decir Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio quiere decir. Esta es memoria de acceso aleatorio. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué es? Ahorita lo vamos a ver. Pero hay dos tipos de memoria. Una es RAM y el otro es ROM. ¿Ya? Una RAM y el otro la memoria ROM. Bien, entonces estas memorias vienen insertadas en la tarjeta madre. Aquí tiene varios zócalos donde pueden, o ranuras también se llaman, donde pueden insertar esa memoria. Podemos comparar la memoria ROM igual con nuestra memoria, solo que hay dos tipos de memoria. El computador maneja dos tipos de memoria, ¿ya? Una que es la RAM y hay otro que es el de almacenamiento fijo. O sea, esta memoria RAM almacena pero información temporalmente, en el momento presente, ¿ya? Vamos a leerlo su definición. Representa una medida de almacenamiento temporal, ¿ya? Temporalmente. O sea, mientras su computador está encendido, todo lo que usted hace o procesa, por decir, al abrir un programa, se carga en la memoria. El abrir la calculadora se carga en la memoria. El escribir, por ejemplo, 7 por 3 igual, todo eso, toda esa información se carga en la memoria. Si abro Word y empiezo a escribir una carta, se carga en la memoria. Todo lo que yo haga en el momento presente se carga en la memoria. Incluso cuando ustedes encienden su computador, ¿ya? Entonces los archivos de sistemas operativos cargan en la memoria. Entonces, aquí dice, almacena temporalmente. Quiere decir que en el momento presente, pero una vez que ustedes lo cierran, apagan su computador, se vacía todo lo que se había escrito en la memoria. Se vacía. Cargan, inician de nuevo su computador, otra vez carga. Entonces cambia constantemente su contenido. Entonces eso es la memoria RAM. Vamos a leerlo de nuevo. Representa una medida de almacenamiento temporal en la que se carga en primer lugar el sistema operativo. Ya saben qué es un sistema operativo. Y a continuación el resto de los programas corrientes. Son hay de 1 GB, hay de 2 GB, de 4, de 8, de 16 GB. ¿Ya? Entonces, incluso creo que hay hasta de 32 GB. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad de almacenamiento. Mientras más memoria tenga su computador, ejecuta más rápidamente los programas. Su computador, del que sea veloz o lento, mucho depende de la memoria y de su procesador. Porque el procesador procesa a una velocidad, ¿ya? Y tiene una capacidad de almacenamiento, tiene una capacidad, y en cambio el procesador procesa a una velocidad. Permite acceder a sus datos, dice lectura y escritura, o sea, es de escritura, de lectura y de escritura, que se puede leer la información de la memoria y se puede escribir datos en la memoria, a eso se refiere. Memoria disponible en la placa base, dice, la tarjeta madre se refiere. Almacenamiento temporal volátil, o sea, eso quiere decir almacenamiento temporal o volátil que cambia su contenido. ¿Ya? Mientras está encendido el ordenador, dice almacenamiento temporal volátil mientras está encendido el ordenador. Rapidez para acceder a la información, ¿no? Carga el sistema operativo y después los demás programas. ¿Ya? Entonces esta es la memoria RAM. ¿Ya? Memoria RAM. Luego tenemos lo que es la memoria ROM. Esta es la memoria ROM. Esta memoria viene igual insertado en la tarjeta madre, pero esta memoria, a diferencia de la memoria RAM, es que la información lo almacena el fabricante. Su contenido no cambia. ¿Ya? Aquí vamos a leerlo. Es una memoria de solo lectura, dice, que solamente se puede leer sus datos. Por eso se llama así, read only memory. Memoria de solo lectura. Quiere decir memoria de solo only memory de lectura, quiere decir read, ¿no? Ya es una memoria de solo lectura. Utiliza como medio de almacenamiento de datos
utiliza como medio de almacenamiento de datos. No es una memoria volátil, o sea que no cambia su contenido. Es decir, permite almacenar información de forma indefinida, aunque se corte el fluido eléctrico. Almacena la BIOS, ¿ya? Almacena BIOS. ¿Qué es la BIOS? BIOS es un programa de arranque. Cuando ustedes terminan de armar su computador, o sea, en esta memoria viene almacenado un programa muy básico, pero ese programa no les va a permitir realizar así tareas muy básicos, les permite realizar. ¿Ya? Ese programa viene aquí, ¿ya? Almacenado aquí en la BIOS. Entonces dice ahí, almacena la BIOS, programa de arranque y datos de configuración del sistema. ¿Ya? Ese programa viene aquí. Contiene software grabado irreversiblemente, o sea, no se puede cambiar su contenido, ¿ya? Y también se llama solo lectura, que no se puede cambiar su contenido, sino simplemente leer. Esa es la memoria ROM, ¿ya? Y luego tenemos otros que son los periféricos de entrada de datos, los periféricos de salida de datos y los dispositivos de almacenamiento de datos. O sea, la memoria es un componente, las memorias, el microprocesador, ¿ya? Estos son componentes dentro del CPU, dijimos, ¿no? Está insertado en la tarjeta madre, el microprocesador también. Pero estos de acá, periféricos de entrada de datos, también podemos llamarlo, en vez de periférico, dispositivos de entrada de datos. Nos permite ingresar datos al computador, solo ingresar, como por ejemplo teclado. Si ustedes, por ejemplo, abren Word y no tienen teclado, ¿cómo van a ingresar ese texto? El texto que quieren escribir. Sí o sí necesitamos de un teclado para ingresar datos. Mouse, a través del mouse, por ejemplo, si yo estoy en una ventana de Paint, puedo dibujar, entonces estoy ingresando datos a la computadora. Si no tengo un micrófono, no hay forma de escuchar o de grabar mi voz. O sea, el computador tiene un grabador de sonido, entonces pueden grabar su voz, pero si no tengo un micrófono no hay forma de grabar. Por ejemplo, ahorita lo que estoy grabando, si yo no tengo micrófono no se va a escuchar, no lo voy a poder ingresar mi voz al computador, entonces necesito de un micrófono. Escáner es otro dispositivo para ingresar datos. Pueden escanear sus fotos, textos. Es parecido a una fotocopiadora, pero me permite capturar y poner datos en el computador. Lápiz óptico, es como un lápiz, no sé si han visto en los bancos más que todo, donde ustedes pueden usar ese lápiz, pueden, por ejemplo, escribir algo, entonces todo lo que estén escribiendo se almacena en el computador, ¿ya? Entonces, los periféricos o dispositivos de entrada de datos me permiten ingresar datos a la computadora, ¿ya? Y los periféricos de salida de datos les permite sacar esos datos a un medio de salida, como el monitor, la impresora, los parlantes. Por ejemplo, si ustedes quieren escuchar música, sí o sí necesitan parlantes para escuchar. Entonces, esto es un dispositivo de salida de datos. Impresora, si yo quiero imprimir mi carta que escribí en Word, si no tengo una impresora no hay forma de imprimirlo en una hoja de papel. Necesito de una impresora. Entonces, es un dispositivo de salida de datos. Si no tengo monitor, todo lo que yo voy a escribir a través de teclado no voy a poder verlo. Entonces, todo esto son dispositivos de entrada de datos, me permite ingresar datos a la computadora y esto me permite sacar datos a un medio de salida de datos. Pero hay otros dispositivos que son de almacenamiento de datos, como un flash memory, un CD, un DVD, disco duro, disquete que ya no se usan ya, ¿no? Antes usábamos los disquetes, ahora ya no lo usamos. ¿Ya? Entonces eso, no se olviden los dispositivos. A estos también se llaman de almacenamiento de entrada y de salida, que a través de un flash puedo ingresar datos a la computadora, pero también desde un computador puedo sacar datos a un medio de salida de datos. ¿Ya? Entonces también se llama de salida de datos, de entrada y de salida. Bien,
Creo que eso es todo. Esta es la tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocido como placa madre, placa base, también se llama así en inglés. Ya es la tarjeta principal, es la estructura interna del computador donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias, las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. ¿Ya? Y hay otros también como los buses de datos, que no lo tengo aquí, que a través de los buses de datos la información va desde, por decir, desde un dispositivo a otro. Por ejemplo, la memoria se comunica con el procesador a través de esos buses de datos. Ya, pero hasta aquí esto es una introducción a sistemas operativos. Es una introducción a los sistemas operativos. ¿Ya? Entonces quedamos ahí. Gracias por su atención. Que tengan